El hombre se sentó en silencio durante 1000 años sin hablar. No es que no supiera hablar, sino que ya estaba cansado del mundo mortal. En realidad, era el poderoso dios demonio del infinito. Hace miles de años, alcanzó el dominio total de la magia demoníaca. Su poder había superado los límites humanos. Pero esto también atrajo la desconfianza del emperador, quien envió a miles de soldados de élite para rodearlo. La batalla duró 3 días y 3 noches. El hombre perdió completamente su sentido de sí mismo. Aniquiló por completo a miles de soldados y caballos. Pero, cegado por la sed de sangre, no se sintió satisfecho. Entonces irrumpió en la región central de China, desatando una matanza interminable. Pero este acto atrajo la atención de 8 inmortales superiores, quienes, bajo el pretexto de que no podía controlar su sed natural de sangre, unieron fuerzas para realizar la técnica del hielo místico de los 9 cielos, sellando al hombre para siempre en el fondo del lago Dongting. Pero en sus ojos, estos inmortales no eran más que un grupo de inútiles con título. ¿Cómo podrían mantenerlo atrapado para siempre? Sí, 1000 años después, el hombre finalmente rompió el sello y regresó al mundo humano. Pero el mundo ya no era el mismo de antes. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Como un alma perdida, vagaba sin rumbo. Cuando intentaba recuperar su antiguo yo, una chica que encontró por casualidad cambió su forma de pensar. Ella yacía en el suelo, moribunda, tan débil que parecía que moriría en cualquier momento. Mirando sus ojos suplicantes, el hombre se quedó perplejo. Era como si estuviera viendo a su yo infantil. Sin poder evitarlo, comenzó a curar a la chica. Después de asegurarse de que ella estaba fuera de peligro, el hombre se dio la vuelta y se marchó, sin saber que en ese momento, la chica, ya había grabado profundamente su rostro en su corazón. Así, al día siguiente, la niña le llevó unos bollos calientes, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y la rechazó, porque los ojos de la niña, sin un rastro de miedo, le hicieron sentir una extrañeza sin precedentes. No es que odiara a la chica, era solo que esa sensación lo ponía muy incómodo. Pero la niña no se dio por vencida. Día tras día, seguía llevándole bollos. Esto hizo que el corazón cerrado del hombre comenzara a ablandarse. Así, empezó a intentar aceptarla. Esto continuó durante medio mes. La niña llegaba puntualmente todos los días con bollos. El hombre poco a poco se acostumbró a su presencia. Pero de repente, un día, el hombre vio a la niña siendo golpeada en el mercado. «Maldita niña, ¿te atreves a robar siendo tan joven? Te voy a matar a golpes». La niña, mientras la golpeaban, suplicaba sin cesar. Pero el comerciante no tenía intención de detenerse. Viendo a la niña tirada en el suelo, el hombre finalmente comprendió. Resulta que los bollos que le traía todos los días eran robados. Al darse cuenta de esto, rápidamente pateó el palo del comerciante. Luego, sin mirar atrás, se fue de allí. Mientras caminaba, se cuestionaba a sí mismo. ¿Por qué comía los bollos que ella le traía todos los días? Sin preguntar nunca de dónde los sacaba. Ese pensamiento lo hacía sentir muy incómodo. Pero, ¿por qué, él, quien alguna vez mataba sin pestañear? ¿Por qué me siento tan enfadado por esto? Sin saber cuánto tiempo caminó, el hombre finalmente se detuvo. Pero lo que vio lo dejó completamente sorprendido. ¿No es este el lago Dongting donde estuvo sellado por 1000 años? ¿Quién hubiera imaginado que el hombre más poderoso del mundo sería sellado en un lugar como este? El hombre suspiró profundamente. De todos modos, nunca volveré a ver el lago Dongting. Pero justo cuando estaba por irse, una cabeza asomó de entre los arbustos cercanos. Resulta que la niña lo había estado siguiendo todo el tiempo. Mirando sus heridas, golpeada, el hombre se sintió muy confundido. «Solo te curé una vez. ¿Por qué eres tan insistente?» Pero apenas terminó de hablar, la niña lo abrazó con fuerza. «Porque ya no quiero estar sola. Por favor, no te vayas, ¿de acuerdo?» El hombre quedó atónito. Esto le recordó su propia soledad durante miles de años. Sin poder evitarlo, le preguntó su nombre. «Me llamo Xiaohua, seré muy obediente». El hombre extendió la mano y acarició su cabeza. «Entonces ven conmigo». Pero ya de noche, el hombre se dio cuenta de que si había decidido llevarla con él, necesitarían un lugar donde quedarse. «Parece que tendremos que construir una casa». Al día siguiente, Xiaohua, aún medio dormida, se frotó los ojos. De repente, vio que había una mansión frente a ella. Incrédula, se acercó a preguntar al hombre. «Es muy extraño, tío. Ayer aquí no había nada». Al escucharla, el hombre se estremeció. Rápidamente intentó disimular y explicó. «Esta casa ya estaba aquí, solo que estaba muy deteriorada. Así que la reparé un poco, nada más». Viendo los ojos admiradores de la niña, el hombre dejó escapar un suspiro de alivio. Por suerte, ella solo es una niña. De lo contrario, sería difícil engañarla. Pero en ese momento, la voz de la niña lo interrumpió. «¿Pero esta casa no tiene muro alrededor? ¿Es por eso que estaba abandonada?» El rostro del hombre se oscureció de inmediato. Así, al día siguiente, aparecieron de la nada una puerta de entrada y un muro alrededor de la casa. Antes de que la niña pudiera decir algo, el hombre, resignado, comentó. «Esto ya estaba aquí, solo que ayer no te diste cuenta». Esto dejó a la niña sin palabras. Ni siquiera había dicho nada todavía,
Pero, ¿por qué parece que esta casa está vacía? Se ve tan solitaria. Una pizca de nerviosismo brilló en los ojos del hombre. Quizás sea perfeccionista o algo así, porque al día siguiente el patio apareció lleno de plantas. Incluso el suelo estaba cubierto de ladrillos. Sí esto también ya estaba aquí desde ayer. Viendo la alegría en el rostro de la niña, el hombre esbozó una leve sonrisa, como si el esfuerzo de los últimos días le hubiera dado un propósito a su existencia. Pero, tío, este lugar no es. 3 antes de que la niña terminara de hablar, el hombre rápidamente le tapó la boca. Decir eso sería de mala educación, ¿eh? Luego, el hombre construyó una tina de baño. Después de bañar a la niña y dejarla completamente limpia, le puso ropa nueva. Viendo a la niña saltando de alegría frente a él, el corazón del hombre se llenó de una leve satisfacción. Él mostró una vez más una sonrisa. Quizás una vida tan tranquila no esté tan mal. Sin embargo, en ese momento, fuera de la casa, aparecieron repentinamente 2 personas misteriosas. No pasó mucho tiempo, el hecho de que una mansión apareciera de la nada en el campo se difundió ampliamente en toda la ciudad. Todos estaban asombrados por este fenómeno. Incluso el magistrado local mostró gran interés. Esa misma noche, liderando a sus hombres, fue al campo. A medida que el grupo avanzaba más profundamente, realmente vieron la mansión de la que tanto se hablaba. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. Algunos incluso comenzaron a arrodillarse y a suplicar. Parecía como si este lugar fuera la morada de espíritus y dioses. Después de calmarse, el magistrado decidió entrar para investigar, pero antes de que pudiera hablar, una presión, como la de una bestia salvaje, se sintió detrás de él. El magistrado se dio la vuelta rápidamente para comprobarlo, pero lo que vio fue solo a un hombre común. Él miró fríamente a los intrusos frente a él. No recuerdo haber invitado a ningún huésped. El magistrado se dio cuenta de que probablemente era el dueño del lugar. Entonces, conteniendo su miedo, dijo: «Soy el magistrado local. ¿Quién te dio permiso para construir aquí? Todo el territorio bajo el cielo pertenece al rey. Construir una mansión sin permiso de uso de suelo es motivo de demolición y sanción legal». El hombre parecía perder la paciencia al escucharlo. «Si es así, entonces, ¿por qué no me das el permiso?». Dicho esto, lanzó un documento a sus pies. El magistrado se enfureció de inmediato. Ordenó atar al hombre de inmediato. Pero el hombre, para no molestar a Xiaohua que estaba durmiendo, no opuso resistencia. Decidió seguirlos y observar cómo se desarrollaban los eventos. Sin embargo, no habían caminado mucho cuando el hombre de repente se detuvo. Uno de los guardias detrás de él gritó furiosamente: «¿Estás pensando en resistirte?». Pero antes de que pudiera terminar, una daga atravesó su garganta. De repente, una lluvia de flechas cayó del cielo. Decenas de soldados fueron abatidos en un instante. El magistrado, aterrorizado, cayó al suelo. Luego, un hombre enorme y feroz salió de entre las sombras. «Tienes mucho valor, ¿eh? ¿Y aún te atreves a salir a pasear?». El magistrado reconoció inmediatamente al hombre. De repente, sus ojos se llenaron de terror. Resulta que era Zhang Boshan, un famoso líder de bandidos de la región. Sus habilidades marciales eran extraordinarias. Los habitantes locales sufrían mucho bajo su dominio. El magistrado había intentado capturarlo durante años sin éxito. Enfurecido, mandó ejecutar a toda su familia. Esto hizo que Zhang Boshan guardara rencor en su corazón. Lo que el magistrado no esperaba era que, después de medio año, todavía lo estuviera acechando fuera de la ciudad. El magistrado miró al hombre aparentemente indiferente. «Está claro que este tipo no será de ayuda. Intentar escapar por mi cuenta será casi imposible. Parece que no me queda más remedio que usar mi último recurso». «Hermano, me equivoqué, por favor, perdóname». Pero Zhang Boshan lanzó un poderoso golpe a su pecho, y luego estalló en una carcajada. «He esperado medio año entero. Finalmente llegó este día. Eso es exactamente lo que quería oír. Por supuesto que no te mataré. Te haré saber que vivir es más doloroso que morir». Dicho esto, ordenó a sus hombres que lo arrastraran de vuelta. Sin embargo, el hombre, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino para detener a los bandidos. «¿Qué piensas hacer con ese tipo?». La pregunta hizo que Zhang Boshan frunciera el ceño. «Lo torturaré sin cesar, hasta que no pueda hablar más». «¿Y luego? ¿Qué planeas hacer?». El hombre permaneció en silencio por un momento. Después de contar mentalmente la cantidad de enemigos, se dirigió al magistrado y dijo: «Puedo salvarte, pero debes aceptar una condición. No vuelvas a usar mi mansión como excusa». Estas palabras fueron como un salvavidas para el magistrado. «Si realmente puedes salvarme, aceptaré cualquier condición». Pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue derribado de una patada. Entonces, un bandido salió de la multitud. «¿No crees que estás siendo demasiado arrogante?». Dicho esto, levantó su espada y la dirigió hacia el hombre, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Pero el hombre simplemente levantó la mano, y el bandido fue empujado varios metros hacia atrás. Esta escena dejó a todos boquiabiertos. Nunca habrían imaginado que alguien con el rango de sublíder de los bandidos fuera derrotado en un instante. Era increíble. Zhang Boshan cayó en profunda reflexión. Se dio cuenta de que este hombre era mucho más fuerte de lo que imaginaba.
Sin embargo, estaba solo en este momento. Sang Boshan, un veterano de muchas batallas, pensó que si lo mataba de un golpe, sería suficiente. Con un grito, Sang Boshan dio la orden. Decenas de bandidos cargaron hacia el hombre. Pero lo que Sang Boshan nunca habría imaginado, fue que en cuestión de segundos, el hombre acabó con todos los bandidos. Sus movimientos eran como los de un fantasma. Era prácticamente imposible seguir su velocidad a simple vista. Por eso, Sang Boshan no pudo entender cómo lo logró. ¿Es realmente humano este tipo? Un fuerte instinto de supervivencia le dijo, si daba un paso más hacia adelante, probablemente moriría inmediatamente. Entonces, Sang Boshan huyó despavorido. Ya no tenía intención alguna de vengar a sus subordinados. Pero lo que no esperaba era que el hombre apareciera junto a él en un instante, y presionara su cabeza contra el suelo con fuerza. No mucho después, el magistrado y Sang Boshan fueron colgados de un árbol por el hombre. Mirando fríamente al magistrado, dijo, nuestro trato está terminado. Si vuelves a usar mi mansión como excusa, ya sabes cuáles serán las consecuencias. El magistrado asintió frenéticamente de miedo. Viendo su aspecto patético, el hombre recordó algo que Xiaohua había dicho antes. Cuando hables con alguien, intenta sonreír un poco. Así que el hombre forzó una leve sonrisa. Con que lo entiendas, es suficiente. Recuerda mantener mi asunto en secreto. En ese momento, el magistrado solo tenía un pensamiento. Este tipo debe ser un demonio. Definitivamente no debo provocarlo. Muy pronto, la noticia de la destrucción de los bandidos se extendió por la ciudad. El hombre también llevó a Xiaohua al mercado, oliendo los aromas de la comida que flotaban por todas partes. El rostro de Xiaohua mostró un gesto de anhelo. El hombre buscó en sus bolsillos vacíos, y se dio cuenta de que criar a un niño requiere principalmente dinero. Recordó que cuando estaba solo, bastaba con encontrar cualquier lugar para dormir, y cuando tenía hambre, cazar resolvía el problema. Ahora, de repente, la vida requiere dinero, lo cual lo dejó un poco desconcertado. En el camino de regreso a casa, el hombre pensaba en formas de ganar dinero. Mientras tanto, Xiaohua se agachó al lado del camino para cavar en la tierra. Resulta que le gustaron unas flores silvestres al costado del camino. Quería llevárselas a casa para cultivarlas, pero cuando arrancó una flor con sus raíces, un pequeño saco salió volando junto con ella. Cuando estaba a punto de abrirlo para ver qué contenía, una figura salió repentinamente del bosque cercano. La espada en sus manos apuntaba directamente a Xiaohua. En ese momento crítico, el hombre agarró la muñeca del atacante. Con un movimiento fuerte, lo lanzó al aire. El hombre cayó al suelo con fuerza y quedó inconsciente. Esta escena asustó tanto a Xiaohua, que se desmayó en el acto. El hombre la recogió antes de que cayera al suelo, mientras pensaba cómo manejar al atacante. Si su objetivo era Xiaohua, debería haber usado toda su fuerza para atacar, pero parecía que solo quería ahuyentar a Xiaohua. ¿Acaso hay algo escondido aquí? Con esta duda, el hombre abrió el saco. De repente, un brillo dorado iluminó su rostro. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Así que eres un ladrón, ¿eh? Justo cuando estaba preocupado por cómo ganar dinero. Parece que este tipo tiene algo de utilidad. Hasta la medianoche, el ladrón finalmente despertó. Mientras miraba a su alrededor inquieto, el hombre entró repentinamente por la puerta. Su mirada hacía que el ladrón se sintiera muy incómodo, como si estuviera lleno de una extraña intención asesina. En ese momento, el hombre se sentó junto a él. Deberías haber muerto bajo mi espada, pero sobreviviste. ¿Sabes por qué? La pregunta dejó al ladrón perplejo. No sabía cómo responder. El hombre, al ver su reacción, continuó. ¿Cuánto crees que vale tu vida? Al menos 1 millón de taels, supongo. El hombre sonrió. Si es así, entonces tu vida vale 1 millón de taels, además de otro 1 millón por intentar matar a Xiaohua. Son 5 millones en total. Si quieres seguir viviendo, entonces entrega ese dinero. Mirando sus ojos llenos de intención asesina, el ladrón no se atrevió a objetar. Solo pudo arrodillarse rápidamente frente al hombre. Cuando consiga el dinero, te lo daré. Así que, por favor, perdóname la vida. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Así fue como el ladrón se convirtió en un esclavo trabajando en la mansión. Pero aún así, continuaba buscando secretamente una oportunidad. Todo para recuperar el tesoro que el hombre le había quitado. La estatua de Buda dorada que había robado arriesgando su vida del Palacio Real. Finalmente, una semana después, descubrió dónde el hombre había escondido el tesoro. Ahora, solo necesitaba encontrar una oportunidad para escapar. Pero lo que no sabía era que todo esto ya estaba en los planes del hombre. Desde ese día, el ladrón comenzó a trabajar con una energía inusual. Todo para hacer que el hombre bajara la guardia, para así tener una oportunidad de escapar de este lugar. Finalmente, 3 días después, vio su oportunidad. El hombre llevó a Xiaohua a pescar. Antes de irse, no olvidó advertir al ladrón. Si intentas escapar, tu deuda se duplicará. El ladrón respondió obedientemente, pero por dentro ya estaba celebrando. Cuando el hombre llevó a Xiaohua al río, estableció una formación mágica a su alrededor. Esto ocultaba su presencia para que no fuera descubierta.
Tengo algo que hacer, quédate aquí y espérame, no salgas de este círculo, pase lo que pase. Después de obtener la respuesta de Xiaohua, el hombre desapareció del lugar. Mientras tanto, en un mercado negro en la ciudad, había una estatua de Buda dorada de valor incalculable. Había sido robada bajo las narices del príncipe. El ladrón había huido a más de 1000 kilómetros, hasta el condado de Ulan. Esto enfureció al príncipe. Inmediatamente ordenó que la estatua fuera recuperada en 7 días. De lo contrario, todo el clan del magistrado sería ejecutado públicamente. El magistrado, quien acababa de convertirse en un héroe por capturar a los bandidos, casi pierde la compostura al enterarse de esto. Pero justo cuando estaba desesperado, el hombre apareció repentinamente detrás de él. Tengo una propuesta interesante, quizás podamos colaborar. Mientras tanto, el ladrón ya estaba en el mercado negro. Vendió la estatua de Buda por 2 millones de taels. Pero justo cuando estaban intercambiando la mercancía, uno de los subordinados irrumpió por la puerta. Tenemos problemas, los funcionarios han rodeado este lugar. Estas palabras dejaron a ambos atónitos. Fue el ladrón quien reaccionó primero. Rápidamente tomó el oro y saltó por la ventana. Al mismo tiempo, el magistrado entró con sus guardias. Pronto arrestaron a todos los demás presentes, y cuando vio la estatua de Buda, su rostro se llenó de asombro. La estatua estaba realmente allí. ¿Cómo sabía que estaría aquí? Mientras tanto, el ladrón ya había huido decenas de kilómetros con el oro. Mientras soñaba con una vida de lujo, el hombre apareció repentinamente a su lado. ¿Qué tan lento eres, Sang-san? Te he estado esperando aquí durante mucho tiempo. Esto dejó al ladrón completamente desconcertado. Sabía que si caía en manos de ese hombre, probablemente nunca tendría una buena vida. Así que, decidido, se lanzó por el acantilado cercano. Justo cuando planeaba usar su habilidad para escapar al aterrizar, el hombre lo agarró por el tobillo. ¿Qué tan descuidado eres? Mira cómo has roto tu ropa. Apenas lo soltó, Sang-san volvió a huir como un loco. Pero no importaba dónde se escondiera, el hombre siempre lo encontraba fácilmente. Finalmente, exhausto, Sang-san se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. Según nuestro acuerdo anterior, el precio de tu intento de escapar es que tu deuda se duplica. Después de restar estos 2 millones de taels, aún me debes 8 millones de taels. Al escuchar esta cifra, Sang-san se enfureció. Le lanzó un puñetazo al hombre. Pero no pasó mucho tiempo, antes de que los gritos de dolor de Sang-san resonaran en el valle. Así fue como, Sang-san se convirtió nuevamente en esclavo del hombre. Intentó escapar varias veces durante ese tiempo, pero todas sus tentativas terminaron en fracaso. Finalmente, se rindió, decidió trabajar duro para pagar su deuda. Ese día, como de costumbre, salió a comprar provisiones. De repente, Sang-san descubrió que Xiaohua lo estaba siguiendo en secreto. Sang-san suspiró con resignación. Solo pudo decirle que volviera a casa de inmediato. De lo contrario, si algo le pasaba, ese tipo seguramente no lo dejaría escapar. Pero al ver la expresión de tristeza de Xiaohua, y al recordar que en la zona solían aparecer bestias salvajes, pensó que dejarla regresar sola era demasiado peligroso. Sin otra opción, tuvo que ceder. Está bien, entonces ven conmigo. Poco después, Sang-san llevó a Xiaohua al mercado, pero percibió un aire de peligro. Donde quiera que iba, había muchos matones. ¿Podría ser porque el jefe del mercado negro fue arrestado? ¿Es por eso que este lugar está más desordenado que nunca? Espera, ¿podrían estar aquí por mí? Mientras Sang-san intentaba convencerse de que era imposible, de repente, una mano grande agarró a Xiaohua bruscamente. Cuando Sang-san reaccionó, el hombre ya había corrido varios metros con Xiaohua en brazos. La escena lo aterrorizó profundamente. Corrió tras ellos sin pensarlo 2 veces. Si algo le pasaba a Xiaohua, sabía que probablemente no sobreviviría hasta mañana. Pero pronto se dio cuenta de algo extraño. El hombre no parecía estar huyendo. Más bien, parecía estar atrayéndolo hacia algún lugar. ¿Podría ser una trampa? Sus sospechas pronto se confirmaron. Cuando llegaron a un bosque denso, el hombre se detuvo repentinamente. Entonces, aparecieron decenas de hombres vestidos de negro. Antes de que Sang-san pudiera reaccionar, un hombre apareció detrás de él, y lo golpeó con un fuerte puñetazo que lo derribó. Luego, todos se abalanzaron sobre él, golpeando tanto a Sang-san como a Xiaohua. Sin embargo, incluso en esta situación, Sang-san protegió a Xiaohua debajo de su cuerpo. Mientras tanto, el hombre, al no ver regresar a Sang-san, comenzó a sospechar que algo había pasado. Decidió salir a buscarlos inmediatamente, bajo la brutal golpiza de los matones. Sang-san estaba cubierto de heridas en ese momento. Miró a Xiaohua, que estaba tirada en el suelo, y por alguna razón recordó a su propia hermana. Sus padres habían fallecido cuando eran pequeños. Sang-san, para poder mantener a su hermana, tuvo que dedicarse a pequeños robos. Un día, Sang-san robó un bonito vestido. Su hermana le encantó y no podía dejar de admirarlo. Pero Sang-san le dijo, se lo robé a un comerciante itinerante. Parecían personas peligrosas, así que no lo uses fuera de casa durante 2 meses. Sin embargo, desde ese día, su hermana nunca volvió a casa. Sang-san buscó por todo el pueblo.
Finalmente, la encontró en un callejón oscuro, pero ya no respiraba. Sang San la sostuvo y lloró durante mucho tiempo, preguntándole sin cesar por qué había usado el vestido fuera. Desde ese día, Sang San dejó de gustar de los niños. Pensaba que eran desobedientes. En ese momento, uno de los matones agarró a Xiaohua y gritó enfurecido a Sang San: ¿te atreviste a traicionar a nuestro jefe? Lo condenaron a ser ejecutado en público. Por la recompensa, haremos algo aún más cruel que eso. Al ver que Xiaohua había sido capturada, Sang San usó sus últimas fuerzas para agarrar al matón. Es solo una niña. Si tienes agallas, ven por mí. Antes de que pudiera terminar, el matón pisó su rostro con fuerza. La escena hizo que Xiaohua se desesperara. De inmediato mordió el brazo del matón. Dolido, el matón la arrojó violentamente al suelo, pero Xiaohua, temblando, se puso de pie nuevamente, y se interpuso frente a Sang San. Esto dejó a Sang San atónito por un momento. ¿Qué estás haciendo? El matón, al verlo, desenvainó su espada. Si quieres morir tanto, entonces te concederé tu deseo. Sang San, desesperado, gritó frenéticamente: corre ya, si no te vas, te matarán. Pero Xiaohua, como si no escuchara nada, permaneció firme frente a él. La voz de Sang San se debilitó gradualmente. Por favor, sé razonable. ¿Por qué no puedes escucharme? Si sigues así, también morirás. La respuesta de Xiaohua fue un grito fuerte: no me iré. Si me voy, entonces solo quedarás tú, tío. En ese momento, el matón levantó su espada hacia Xiaohua.